Gracias a Dios, hermanos y hermanas, que estamos aquí otra vez con ustedes para estudiar juntos la lección de la escuela sabática. Es martes 17 de agosto y otra vez mis hermanos Antonio García y Carmelo Ramírez me acompañan. Hermano Tony, bienvenido. Gracias, pastor. Y ¿qué puedo decir, hermanos? Bienvenidos también todos y cada uno de ustedes. Vamos a tener otra escuela sabática en la cual el Señor nos está amonestando a hacer esa obra para la cual el Señor nos ha llamado. Y debemos de prestar oídos a lo que Dios nos habla. De acuerdo al lugar y nuestras posibilidades, siempre debemos de trabajar para el Señor. Y es un gozo estar aquí compartiendo con ustedes estas palabras. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Hermano Carmelo, ¿cómo está? Bendecido aquí, varones, agradecido también con el Señor por estar nuevamente aquí para compartir estas lecciones de escuela sabática. Lo que es este martes, hermano. El poder de la verdad. Porque, ¿quién es la verdad? Es el que dijo, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. Así es que Jesús es la verdad. Y cuando nosotros hablamos de la verdad, también la verdad nos hará libres, porque la verdad va a salir donde quiera. Y es bonito, hermanos, cuando nosotros hablamos con la verdad. Así es que el Señor nos bendiga y sigamos aprendiendo más de estas lecciones. Así es. Vamos a orar para estudiar esta lección que trae como subtítulo el poder de la verdad. Y solo Dios puede ayudarnos para entender. Vamos a pedir entonces sabiduría. Hermano Tony, si quiere usted orar, por favor. Sí. Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, que hiciste cielo, tierra, mar y todas las cosas. Es ante ti, ante quien venimos, Padre, en esta hora, suplicando que perdone nuestras faltas, Padre. Sí, Señor. Y también entendiendo que tú en tu misericordia nos rescataste de la inmundicia, de donde andábamos, y nos pusiste ahora como parte de tu pueblo, Padre. Gracias, Señor. Y nos das el privilegio de compartir tu palabra. Gracias, bendito Dios, gracias. También entendemos que el tiempo en que estamos viviendo es un tiempo en el cual los mismos profetas de antaño hubieran querido vivirlo, y tú nos das el privilegio, pero también nos das la responsabilidad de llevar a cabo tu palabra, la amonestación y la preparación de otras almas. Pero desgraciadamente nosotros mismos no hacemos esa preparación y somos más que culpables. Perdónanos por amor de tu nombre y ayúdanos, Señor. Arranca todo lo que por nosotros no podemos arrancar. Quítalo de nosotros. Cambia este corazón de piedra y pon un corazón de carne, Padre. Sí, sí. Y todos aquellos que están escuchando también, Señor, que puedan hacer esa decisión y tu bendición los alcance. En el nombre de Cristo Jesús lo suplicamos. Amén. Amén. Señor. Amén. Antes de leer el versículo que habla del poder de la verdad, miremos una advertencia que Pablo dirigió a los ancianos de Éfeso aquel día, en aquella reunión allá en Mileto. De qué grave peligro, hermano Tony, les dijo a los ancianos que debe tener mucho cuidado la iglesia. Sí, vamos a leer en Hechos capítulo 20, versículos 29 y 30. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Esto podemos irlo mirando en diferentes áreas, por decir así. Disculpen la expresión en la cual yo lo hago, hermanos, pero me refiero a que aquí está dando una amonestación del peligro. Dice, yo sé que después de mi partida, de entre ustedes mismos se van a levantar gente perversa, va a hablar perversidades y arrastrará tras de sí a muchas personas. Y esto se ha venido cumpliendo a través de la historia. Si tú no has leído El conflicto de los siglos, te lo recomiendo que lo leas, hermano. Allí es un libro hermosísimo, pero Satanás no quiere que nadie lo lea ese libro. Allí nos menciona cómo después de la muerte del último de los apóstoles,
los descendientes, los hijos, los seguidores bajaron las normas y empezó a entrar la mundanalidad a la iglesia, a tal grado que al paso del tiempo surge una iglesia haciéndose llamar cristiana, hablando en el nombre de Cristo, pero haciendo lo contrario, hablando cosas, como dice aquí, perversas. Y cosas perversas quiere decir que no están de acuerdo a la verdad, a la palabra de Dios. Y quitan a Cristo como nuestro intercesor y ponen intercesores. ¿Se dan cuenta? Quitan al Espíritu Santo como el representante de Cristo Jesús aquí en la tierra y ponen a un ser humano. Pero esto va más lejos, porque en el mismo pueblo de hoy, de la iglesia del Israel moderno, también se está levantando gente hablando cosas perversas, o sea, que no tienen el apoyo bíblico para arrastrar tras de sí mucha gente. Ahora, ¿hay mensaje para la iglesia? Claro que sí, hay mensaje, porque si no hubiera un mensaje verdadero, no surgirían estos mensajes falsos. Si hay profetas falsos es porque hay profetas verdaderos. ¿Sí me explico? Entonces debemos de tener mucho cuidado, porque ya está profetizado. El apóstol Pablo desde sus tiempos ya estaba previniéndonos de eso. Y hoy en día nos corresponde a nosotros escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Pues bien, ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor, y ahora es responsabilidad mía y responsabilidad tuya, mi hermano, escudriñar la palabra de Dios. Pero qué profecía la que le dio el apóstol Pablo a los ancianos. Les dijo, dentro de ustedes mismos, dentro de ustedes los ancianos, se van a levantar hombres que van a hablar cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y sí, fue de uno de los ancianos, el que estaba en Roma, el obispo de Roma. Fue ese que de los ancianos que había en aquel tiempo, recuerden que había estado el obispo principal de Alejandría, el obispo principal de Jerusalén, y estaba el obispo principal de Roma. Pues fue dentro de los ancianos, el de Roma, el que comenzó, hermanos, a inducir al mundo a una apostasía generalizada, llegando a convertirse en el cuerno pequeño, llegando a convertirse en el anticristo, llegando a convertirse, hermanos, en esa gran institución llamada el papado. Los problemas, hermanos, no vinieron de afuera, vinieron de adentro. Es como que Pablo les diga, hasta ahora hemos visto oposición de afuera por parte de los judaizantes, pero ahora les digo, dentro de ustedes mismos se van a levantar hombres perversos que no perdonarán al rebaño. Y yo sé que esto va a ocurrir después de mi partida, porque, hermanos, siempre ha sido así. Miren ustedes, cuando Josué ya no estuvo al frente, hubo una apostasía generalizada en la que cayó Israel. Y así nosotros vemos también que cuando Pablo dice, ya no esté al frente, las iglesias van a entrar en decadencia. Pablo está profetizando aquí, hermanos, una decadencia espiritual, una situación caótica, donde los discípulos serían lamentablemente arrastrados por los líderes. Y es lamentable, pero uno está viendo ahora, se queda espantado de ver cómo algunos que son sostenidos con el diezmo, como algunos que tienen la vestimenta o el título de pastor, hermanos, son los que están llevando a la iglesia por los caminos del ecumenismo, por los caminos del nuevo orden mundial. Porque la iglesia tiene que ir siguiendo la agenda de la ONU, con esto de las vacunas, con esto de las reglas hasta para adorar a Dios.
Ni siquiera a veces los gobiernos han prohibido, pero ellos se anticipan poniéndose del lado de la ONU para prohibir el que los hermanos se junten para adorar. Y luego, hermanos, tanta apostasía que hay en la manera de adorar, en la forma de alabar a Dios con esto de la música, en la manera de vestirse. Hermanos, no hay reforma ya. No se induce al pueblo a una reforma, no se induce al pueblo como Juan el Bautista lo indujo, a que se preparara para la venida del Señor. Hay una decadencia. Pero interesante, como dije, lo que se preveía que ocurriría con lo que llegó a ser el papado más adelante, uno de los ancianos. Así que este es un grave peligro que la iglesia debe tener mucho cuidado, y Pablo se los hizo saber. El don de profecía, hermano Carmelo, ¿qué nos dice? Bueno, aquí nos dice en el comentario bíblico, tomo 6, página 1064, la sierva del Señor nos dice esto: nunca hubo un tiempo cuando la verdad haya sufrido más al ser tergiversada, disminuida, desmerecida por medio de hombres perversos y contenciosos como en estos últimos días. La gente queda cautivada con algo extraño, nuevo, y no tiene una sabia experiencia para discernir el carácter de las ideas que los hombres pueden forjar como si fueran importantes. Pero pretender que eso es algo de gran magnitud y unirlo con los oráculos de Dios no lo convierte en verdad. Oh, qué reproche es este para las bajas normas de piedad de las iglesias. Hombres que quieren presentar algo original promoverán cosas nuevas y extrañas, y sin un debido examen se apoyarán en esas teorías endebles que han sido entretejidas como una preciosa teoría, y la presentarán como una cuestión de vida o muerte. Pues yo creo que ya aquí los varones lo dijeron todo, hermanos. Realmente se van a ver cosas, ¿verdad?, que va a quedar cautivada la gente de ver la elocuencia como las dicen, ¿verdad?, y como si todo pareciera verdad. Pero aquí vemos, hermanos, que la verdad, que es en la palabra del Señor, si nosotros no estamos familiarizados con ellos, fácil vamos a ser arrastrados. ¿Cuántos de nosotros estamos escuchando una predicación y se citan textos y textos, y nosotros no le ponemos mucha atención, nomás estamos escuchando, y no somos como los bereanos de ver a ver si las cosas que están hablando están viendo? Por eso está haciendo este deterioro en la iglesia, por eso está haciendo esta desviación que, digo yo, como los judíos de antes, ¿verdad? Hoy líderes están defendiendo a capa y espada, pues cosas, ¿verdad?, que realmente están tergiversando, como dice aquí, la verdad. Y en eso tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Así es que estas lecciones, como he dicho siempre, ¿verdad?, que nos ayuden, que nos despierten y que nos hagan ver nuestra condición y nuestra necesidad de escudriñar la palabra, porque lo vamos a necesitar. No sé cuántos de ustedes miraron un video ahí que se hizo viral hace unos días de un tal John Paulin, un gran erudito del Israel moderno, hombre que por sus manos han pasado muchos de los que ahora son pastores, un hombre catedrático de una de las universidades bien importantes del Israel moderno. ¿Cómo por todos los vientos ha salido ahora diciendo de que el espíritu de profecía, no tanto con Elena White, es lo que pues nosotros deberíamos tener como algo importante, desmeritando prácticamente a Elena White como profeta del Señor? Y luego, cómo rebajó el conflicto de los siglos. Y todavía llegó al punto de decir que no hay tal cosa de ley dominical. Tremendo erudito, un hombre famoso. ¿Cuántos pastores han pasado por sus aulas? Porque él es uno de los formadores de ministros. Pero miren a dónde ha llegado. Bien, dice aquí, un peligro que la iglesia debía tener mucho cuidado de él. Pablo se los hizo saber a los líderes, y nosotros lo estamos viendo hoy. Se requiere, hermanos, mucho discernimiento y mucha dependencia del Espíritu de Dios para uno no ser arrastrado
por estos hombres. Bueno, pero como dijimos, se llama la lección el poder de la verdad. Porque hermanos, solamente el que entienda la verdad y la viva y se deje prácticamente santificar por ella, son los únicos, hermanos, que no van a ser engañados. La verdad tiene poder. Como el ejemplo y las palabras de Pablo reflejaron las enseñanzas del mismo Cristo, hermano Carmelo. Bueno, aquí vamos a verlo, aquí mismo en Hechos Perdón, 20. aquí el hermano Tony quería decir algo. Sí, antes, hermano, hablando de este inminente hombre con lo que está enseñando, ya la hermana Juárez lo estaba prediciendo también. Hermano, si tú tienes el libro Testimonios para los Ministros, lee la página 69 y 70. Yo nada más te voy a leer un poquito acerca de lo que ella dice. Y tú puedes decir, bueno, eso sucede con otros pastores, no con los adventistas del séptimo día. Pues mira lo que dice acerca de nuestra iglesia adventista del séptimo día. Dice, pero el Espíritu Santo de cuando en cuando revelará la verdad por medio de sus propios agentes escogidos. Yo estoy leyendo ya en la 70, pero lee desde la 69. Dice, y ningún hombre, ni siquiera un sacerdote o gobernante tiene el derecho de decir, vosotros no daréis publicidad a vuestras opiniones porque yo no creo en ellas. Ese pasmoso yo puede intentar derribar las enseñanzas del Espíritu Santo. Los hombres pueden por un tiempo intentar aplastarla y matarla, pero esto no convertirá el error en verdad o la verdad en error. Las mentes inventivas de los hombres han adelantado opiniones especulativas acerca de diferentes temas, y cuando el Espíritu Santo permite que la luz brille en las mentes humanas, no respeta cada detalle de la forma en que el hombre aplica la palabra. Dios impresionó a sus siervos a hablar la verdad al margen de lo que los hombres habían dado por sentado como verdad. Aún los adventistas del séptimo día están en peligro de cerrar sus ojos a la verdad tal como es en Jesús, porque contradice algo que han dado por sentado como verdad, pero según lo enseña el Espíritu Santo, no es verdad. Sean todos muy humildes y esfuércense al máximo para descartar el yo y exaltar a Jesús. En la mayor parte de las controversias religiosas, el problema consiste en que el yo quiere tener la supremacía. Pues yo soy el teólogo, yo soy el que enseño, ustedes tienen que obedecer lo que yo digo. Es verdad. No, hermanos, no, debemos ir a la palabra de Dios, a la ley y al testimonio. Pero veamos entonces el ejemplo y las palabras de Pablo, cómo reflejaron las enseñanzas de Cristo, hermano Carmelo. Dice Hechos 20, del 31 al 35, de esta manera. Por tanto, velad, acordándoos de que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes bien vosotros saben que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo les he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Pero pongámosle atención al versículo 31 con el que empezamos. Dice, por tanto velad, acordándoos de que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Hermanos, cuando nosotros de veras nos preocupamos por la gente, ¿verdad?, vamos a hablar lo que el Espíritu nos va a ayudar y lo que nosotros hemos leído, el Espíritu nos ha ayudado. Aquí, ¿verdad?, como estamos hablando antes, ¿verdad?, que van a entrar ovejas, ¿verdad? Entre los mismos obispos se van a levantar hombres perversos. Hermano, ¿qué es lo que estamos viendo hoy en día? Que estamos viendo que se está tergiversando la verdad. Que como decía aquí el varón, ¿verdad?, tanto lo que dice el Espíritu y Profecía de la Ley Dominical, que el hombre tan erudito, con tanto conocimiento, diciendo lo contrario, que no hay tal ley dominical. Fíjense, esto, hermanos, pues nosotros sabemos
¿verdad? Que la situación que se está presentando ahorita, nosotros sabemos que la vacuna tiene una influencia bien grande sobre el poder político con la gente, pero nosotros también sabemos que despuesito de todo esto, sabemos que viene la ley dominical, porque ese es el asunto que menciona el mensaje del primer ángel, ¿verdad? Del segundo y del tercero, ¿verdad? Adorar a Dios. La adoración a Dios va a ser un punto muy importante. No va a ser tanto esto de la vacuna, lo que viene después, ¿verdad? Así es que el apóstol Pablo aquí vemos, ¿verdad?, que él está amonestando hasta con lágrimas, hermanos. Hasta con lágrimas, y recomendándole a estos obispos, a estos ancianos, que no se aparten de la verdad, que no empiecen a salir con otras cosas. ¿Por qué? Porque dice él que él en todo tiempo, ¿verdad?, no escatimó esfuerzo, porque él mismo dice que aún él tuvo que trabajar, ¿verdad?, porque él no codició nada, ¿verdad?, de los hermanos, sino el que él tuvo que trabajar. Ahí vemos, ¿verdad?, realmente la preocupación de este apóstol por su rebaño. Y así también nosotros, hermanos, deberíamos de poner como ejemplo de él para con nuestros semejantes también. Así es que el Señor nos bendiga. Pero miren ustedes, hermanos, cómo el ejemplo, dice, y las palabras de Pablo reflejaron las enseñanzas del mismo Cristo. Vean ustedes. Pablo dice, por tanto, velad. ¿Y qué dijo Cristo? Velad. Cristo dijo lo mismo. Velad y orad, para que no entréis en tentación. Velad y orad, porque no sabéis el día ni la hora. Aquí Pablo está, hermanos, en las palabras reflejando las enseñanzas de Cristo, cuando le dice a los efesios, a los ancianos, por tanto, velad. Y luego les dice, por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y Jesús, ¿por cuántos años? También no cesó, de noche y de día, de amonestar, hasta el punto de llorar inclusive, por los judíos, por su incredulidad. No estuvo también 3 años y medio. En esto también Pablo, miren cómo refleja, dice, las enseñanzas y las palabras de Cristo. Y luego les dice que él ha servido a Dios y lo ha hecho de una forma humilde. Lo ha hecho inclusive sosteniéndose con sus propias manos. Y lo ha hecho, dice, para ayudar a los necesitados también. Y hermanos y hermanas, me llama la atención que dice, se debe ayudar a los necesitados. Y en esto Cristo también, hermanos, le dio el ejemplo a Pablo de cómo ayudó a los necesitados. Una de las cosas que yo le decía a Dios, el día que les dije que estuve aquí caminando y platicando con Dios en voz alta y por los árboles, una de las cosas que yo le decía a Dios es, Señor, ¿por qué los necesitados, si no tienen $3,000 para ir a un centro de estilo de vida, no hay quien les dé ningún tratamiento natural? ¿Por qué los necesitados, los de bajos recursos, si no tienen $2,000 para que vayan allí con un naturista, digamos, o un obrero médico misionero que tenga un centro de estilo de vida, tristemente tenga que morir porque no hay quien le haga un tratamiento? Yo le decía mientras caminaba, Señor, por eso es que vamos a levantar esto, porque queremos que los necesitados tengan una alternativa. Queremos que aquel que no puede ir a los lugares que hasta ganas de mencionar los nombres me dan aquí en Estados Unidos tan famosos que son, que no pueden ir porque no pueden pagar los $3,000 o los $2,000 o los $5,000 que les cobran por estar ahí los 17 días o los 21 días. Por esto, Señor, porque estos necesitados los necesitados no pueden ir ahí. Por esto, Señor, le decía, es que quisiera que nos ayudes, para que aquí sí pueda venir el necesitado, para que aquí sí pueda venir el que no puede pagar, y aquí sí con amor le hagamos esas hidroterapias, le hagamos esas jugoterapias, aquí sí con amor
le podamos hacer esos tratamientos naturales y le podamos enseñar la reforma pro salud y que no tenga que pagar. Hermanos, porque se tiene que ayudar a los necesitados. A mí me parte el corazón cuando me dice la gente, pues pastor, el único lugar donde dicen que es más barato para que me vaya a tratar es allá en México. Y me mencionan unos lugares allá en México donde van, lugares que son naturistas, que son de hermanos adventistas. Pero me dicen, ¿cómo vamos si no tenemos papeles? Y aquí no podemos ir a los de aquí porque son muy caros. Oh, yo quisiera entonces que digan, allá en Shepherd, Texas, hay un lugar donde podemos ir, donde no tenemos el dinero, pero allí nos van a recibir y allí nos van a atender. Amén. Porque tenemos que ayudar al necesitado, hermanos. Así Pablo dice que lo hacía y así lo hizo Jesús. Y por eso nosotros en este ministerio queremos hacerlo. A los necesitados de tratamientos, a los necesitados de consejos, a los necesitados de que se les atienda en cuanto a la salud. Nosotros, hermanos, queremos hacerlo. Y quiero que oren por un doctor, que ya les dije la vez pasada. Ustedes saben que estos lugares, si no hay un doctor con licencia médica que los respalde, a veces son cuestionados. Pero bendito Dios, yo les dije la vez pasada, que hay un doctor que ya se jubiló y que no quería ya más pues seguir sabiendo de velar por cuestiones de salud, porque ya se jubiló. Pero que cuando su prima le dijo, y no crees que con tu licencia le dijo, si aquí en Texas actualizas tu licencia, porque él se ha movido del estado de Virginia, ¿no crees que con eso puedes ayudar al pastor enamorado para que seas el que respalde legalmente lo que él va a hacer allí? Y el hombre, hermano, sin ser adventista, pero porque su prima le dijo, pues sí, le dijo, me gustaría en los últimos años de mi vida servir a alguien desinteresadamente. Amén. Y miren, hermanos, sometió su licencia aquí en Texas, se sometió a los exámenes. Y esta semana me habló la hermana y me dijo, pastor, ya pasó los exámenes. Amén. Ya solo le hace falta Amén. 2 cositas nada más para completamente ejercer la profesión aquí. Y ya quedé con él. Me dice que al nomás sacar esas 2 cositas es poquito, lo que le falta, 2 examencitos nada más. Ya quedé con él, que vamos a juntarnos para que haya una entrevista entre los dos y usted le dice cómo es que lo va a hacer y él es el que va a respaldar legalmente esto. Cuando yo miro, hermanos, ese hombre dispuesto, ya un señor, ese doctor que él dice, yo lo voy a respaldar legalmente. Yo veo, hermanos, que realmente a la gente, porque esa es la misión. Amén. Jesús lo hizo, Pablo lo hizo y nosotros no podemos hacerlo distinto, hermanos, tenemos que hacerlo igual. Por eso es que aquí nosotros vemos que las enseñanzas de Cristo las reflejó Pablo y nosotros también las debemos reflejar. Amén. Vamos al don profético, hermano Tony. Sí, vamos a leer lo que aquí nos está hablando la palabra del Señor. Dice, cuando Pablo presentó delante de las gentes sus manos gastadas por el trabajo, dieron testimonio de que no dependía de otros para su sostén. Él estimaba que no disminuía en nada la fuerza de sus conmovedoras exhortaciones, razonables, inteligentes y elocuentes por encima de las de cualquier otro hombre que hubiera participado en el ministerio cristiano. No pensamos que sea obligatorio que todos los ministros procedan en todos los respectos como lo hacía Pablo. Sin embargo, decimos a todos que Pablo era un caballero de la clase más noble. Su ejemplo muestra que un trabajo manual no necesariamente disminuye la influencia de alguien, que el trabajar con las manos en cualquier ocupación honorable no debiera convertir a hombre en rudo, áspero y descortés. Sea que me imagino al apóstol cuando él les estaba hablando, como que el Espíritu Profecía nos lo menciona, me lo imagino, yo he trabajado con mis manos para no ser molesto a nadie ni estorbar la obra, y yo pienso que les mostraría tal vez hasta las manos callosas por el trabajo. No podían rechazarle, no podían decir que no, y eso, como dice también, los animaba a ellos también a seguir adelante.
Y dice que Pablo venía de clase noble. Era una persona preparada, una persona económicamente bien. Mas sin embargo, él se sometió a la voluntad de Dios. Y su abnegación llegó al punto de, como él mismo lo dijo, estoy dispuesto a todo y sé estar en todas las circunstancias, en pobrezas, en riqueza, en abundancia y en escasez. Y todo por el amor del Señor. Entonces, este es un ejemplo para nosotros de que el hacer un trabajo para la obra del Señor no nos afecta en nada, al contrario, te engrandece. Es más, si tú piensas, hermano, hermana, diácono, diaconisa, o hermano que limpias los baños, si tú piensas que porque tú limpias los baños o barres en la iglesia o el patio, lo que es el atrio de la iglesia, el patio, eso te hace menos que nosotros, te equivocas. Porque cuando una persona entra a un baño y lo ve limpiecito, oye, eso habla mucho de quién está al control de aquello. Cuando tú entras a un baño que está sucio, la verdad que eres gente tan descuidada. Sí, sí. Por eso, hacer el trabajo para el Señor, para su gloria y su honra, es honorable ese trabajo, cualquiera que sea. Y debemos de desempeñarlo de acuerdo a nuestras posibilidades. Hermano, Pablo lo hacía, y todo lo hacía para engrandecimiento de la obra, porque él no solamente él quería sostenerse a él mismo, él dice para ayudar también a otros, y también aconsejaba, trabajen para que de ello ayuden a aquellos que están en necesidad, porque él era el ejemplo, él lo hacía. Y yo creo que eso debemos de también agarrarlo para nosotros, especialmente si eres misionero, si llevas la palabra, no seas carga, no debes de ser carga a la casa que se te abre para que allí estés con ellos. No, no debes de ser carga, debes de ser ayuda. Hermano, hay lugares donde a veces llegas y no tienes ni siquiera para comer, y si tú llevas un dinerito, pues ve a donde vendan, a la tienda o al mercado, y compra lo que se necesita para apoyar a esa familia. Si tú no has hecho eso, no sabes de lo que te has perdido, hermano, de las bendiciones que Dios trae. Yo te invito a que lo hagas, hermano. Y aquí nosotros vemos, hermanos, un tercer lugar donde Pablo tuvo que trabajar con sus manos. Ya mencioné hace 2 lecciones atrás que los otros fueron Corinto y Tesalónica, pero aquí vemos también en Éfeso que lo hizo. Las razones por qué lo hizo, bueno, algunas de ellas que no las menciona para nada este folleto de la lección, las mencioné hace 2 lecciones. Vayan 2 lecciones atrás y miren la del domingo. Ahí pongo las citas bíblicas y también las citas del Espíritu de Profecía, de las razones por las cuales él tuvo que trabajar en Corinto, tuvo que trabajar en Tesalónica, y también aquí lo hace en Éfeso. Prácticamente, hermanos, Pablo tenía que eliminar los prejuicios, aquello de que podía él pues ser malinterpretado y pensar la gente que él andaba haciendo aquello por avaricia, por la codicia. Él dice de una vez, no les he codiciado ni sus vestidos, ni su plata, ni su oro, ni nada. Yo dice más bien, he sido tan abnegado, por eso la lección se llama una obra misionera, una abnegada obra misionera. He sido tan abnegado que he renunciado al derecho. Yo tengo derecho a ser sostenido por ustedes. A los corintios les dijo, el que predica el evangelio les dijo, el que predica el evangelio les dijo que viva del evangelio. Yo tengo derecho a ser sostenido por ustedes, pero he renunciado a ese derecho para no serle gravoso y para que no se diga que yo predico esto por dinero o por codicia. ¡Qué abnegación! Como dice la sierva del Señor, que aunque esto no es obligatorio, dice, para todos los ministros, ahora, sin embargo, debemos aprender de él, de cómo él era todo un caballero de la clase más noble. Así vemos, hermanos, que Pablo pues se manejaba, y
qué poder de la verdad cuando dijo, hermanos, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder. Amén. Por eso se llama el poder de la verdad. Y cuando aquello se hizo, cuando Pablo dio esa tremenda exhortación y ese tremendo mensaje, hermano Carmelo, cómo se conmovieron los líderes, cómo se conmovieron los ancianos y los que estaban allí al escuchar a este siervo de Dios hablarles de aquella manera. Qué tan sincero fue sus sentimientos de ellos allí al escuchar a Pablo, cómo les estaba haciendo ese llamado. Bueno, aquí vamos a terminar con este libro de Hechos 20, los últimos 2 versículos, que es el 36 al 38. Perdón, son 3. Dice, cuando terminó de decir estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, lo besaban, y se dolían en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y lo acompañaron al barco. Hermanos, después de darles tantas recomendaciones, no solamente de palabras, sino también con hechos, porque como leímos anteriormente, ¿verdad? Él se desvivía, no solamente en predicar, sino también a no ser gravoso ante los hermanos, y él trabajaba, como dice allí, con todas sus manos gastadas. Entonces, hermanos, aquí podemos ver que ese final, pues yo, imaginándome estar yo allí, fue muy triste, hermano, fue muy triste, porque como dice allí, ¿verdad? Dice que se dolían en gran manera por la palabra que dijo que no verían más su rostro. En otras palabras, no iban a ver más a su pastor, a su maestro, ¿verdad? Y eso, hermanos, una persona así, ¿verdad? De la categoría de Pablo, pues extraña, se llora una partida así también, ¿verdad? Más como lo dijo él, que no verían más su rostro. Ahí, hermanos. Y una cosa más todavía, cuando tú te pones en las manos del Señor. Aquí Pablo dice que se puso de rodillas y oró con todos ellos. Una, ¿verdad?, manifestación de humildad, de dependencia solamente de Dios, como lo hizo aquí Pablo. Así es que, hermanos, que el Señor nos ayude, que este capítulo 20, que trae bastantes recomendaciones y bastantes vivencias de este apóstol, que eso nos ayude a que nosotros nos examinemos. Y como yo les he dicho, ¿verdad?, ya más de 30 años en la iglesia, pues me pongo a recorrer mi vida, y no, hermanos, yo francamente yo no he hecho nada. Aquí podemos ver que Pablo, ¿verdad?, no perdía el tiempo. Pablo seguía adelante porque amaba a sus ovejas, porque se preocupaba por ellas. Así también nosotros, hermanos. El Señor nos bendiga. Amén. Y bien, así concluimos mirando cómo el poder de la verdad hizo que los hombres lloraran. Esta fue una reunión de hombres y aquí los hombres lloraron. Lloraron cuando uno de sus líderes, en este caso el apóstol Pablo, les decía, no me volverán a ver, yo no los voy a volver a ver. Hermanos y hermanas, las verdades que Pablo dijo ese día, el discurso que les presentó, basado en verdades contundentes, ellos vieron qué verdades más poderosas y terminaron así, compungidos. Terminaron, hermanos, con esta, pues, tristeza, donde el llanto afloró, y echándose al cuello de Pablo, le besaron. Oh, hermanos y hermanas, así nosotros vemos que, pues, era también el grande cariño y amor que estos líderes tenían para su líder principal, el apóstol Pablo. ¿Sí, hermano? Su persona, pastor, su persona demostraba que todo lo que él decía era verdad. Sus manos, sus heridas, todo. Por eso no podían decir no es así. Era un ejemplo. Y por eso lloraban, dice. Tremendo. Vamos a orar, a pedirle a Dios que nos ayude, hermanos, para que también las palabras que hemos oído y que hemos leído, pues
también hagan una obra en nuestro corazón. Amén. Y anhelemos también ser nosotros como Jesús lo fue y como también Pablo lo fue. Amén. Vamos a orar. Amén. Amado Dios, te agradecemos porque estas verdades que Pablo dijo aquel día, que fueron proféticas, que fueron a manera de exhortación también, Padre, un llamado para los ancianos. Vemos nosotros, Padre, de que tuvieron tanto poder que terminaron prácticamente uniéndose los corazones de los líderes para con este siervo. Oh Señor, vemos en el llamado, vemos en la exhortación, vemos, Padre, en la advertencia, un gran mensaje para nosotros. Y rogamos para que también anhelemos aplicar en nuestra vida dichas enseñanzas, Sí, Señor. dicho ejemplo, dicha exhortación, que también nosotros, Padre, lleguemos a ese punto de abnegación en tu obra, donde con humildad trabajemos para ti, te sirvamos, ayudemos a los necesitados. También nosotros, Señor, sin estar pensando en nuestros beneficios o en nuestra comodidad, oh Padre, no gastemos en esta obra. Sí, Señor. Ayúdanos a amarte tanto para que por amor a ti te sirvamos mucho. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.